Imagínate esto. Estás por alcanzar algo grande, algo que por fin cambiaría tu vida. Y justo en ese momento, las miradas se vuelven evasivas, los elogios se apagan y los rostros que antes te celebraban ahora parecen fríos, medidos, ajenos. Los que te aplaudían ya no están, los que prometieron quedarse te dejaron en visto. ¿Te sorprende? No debería. Maquiavelo lo explicó hace siglos con la precisión de quien ya lo había visto todo. En el escenario del poder, nadie es completamente inocente y cada vínculo está marcado por una utilidad implícita. Mientras seas funcional, serás celebrado. Pero el día que tu brillo opaque a otro o que tu presencia ya no beneficie a los demás, prepárate, porque vendrá el silencio y después la desaparición. Duele, claro que duele, pero también libera, porque al aceptar esta verdad incómoda, te arrancas una venda que muchos se niegan a quitarse. Desde niños nos enseñan a idealizar la amistad, como si fuera un refugio invulnerable ante el caos del mundo. Nos llenan de cuentos, donde el amigo leal siempre está sin importar lo que pase, pero seamos honestos. ¿De verdad crees que alguien elegiría tu bienestar por encima del suyo si ambos estuvieran al borde del abismo? La realidad es más fría, más humana. Maquiavelo no fue un cínico por decirlo, fue un realista brutal. Él sabía que el ser humano prioriza su supervivencia por encima de todo, incluso por encima del afecto. No porque sea malvado, sino porque está programado para eso. Por eso escribió que el amor es volátil, pero el miedo es constante. Y en un mundo donde cada quien libra su propia guerra por reconocimiento, estatus o simple estabilidad, pensar que la lealtad será eterna es una apuesta peligrosa. No se trata de volverse desconfiado de forma patológica, sino lúcido. Aprender a ver detrás de los gestos amables, de las palabras dulces, de los abrazos efusivos. Porque en muchos casos eso no es cariño, es estrategia, es posicionamiento, es supervivencia. Y si no sabes leer ese juego, te conviertes en una ficha fácil de mover o de descartar. Porque incluso los mejores amigos pueden convertirse en sombras cuando tu luz les incomoda. No por odio, sino por necesidad. Esa es la traición más frecuente, la que no viene con gritos, sino con silencios, la que no se anuncia, sino que se ejecuta en pausas, en consejos tibios, en presencias ausentes cuando más los necesitas. Y cuando por fin lo ves, cuando entiendes que esa puñalada no fue un accidente, sino una elección, ya es tarde. El daño ya está hecho. Maquiavelo lo sabía, por eso hablaba de la vigilancia, no como una paranoia, sino como una forma de supervivencia emocional. Porque solo quien acepta la fragilidad de los lazos puede construir desde la realidad, no desde la fantasía. No se trata de renunciar al afecto, sino de entender que incluso el afecto tiene un precio y una fecha de vencimiento. Porque al final del día, lo que te protege no es la compañía de otros, sino tu claridad para reconocer cuándo estás siendo útil y cuándo estás a punto de ser descartado. Muchos se rompen cuando descubren esto, pero otros, los que aprenden, se hacen más fuertes, más estratégicos, más conscientes. Porque si entendiste que no puedes dejar tus sueños en manos de promesas ajenas, entonces diste el primer paso hacia la independencia real. El error no es haber confiado, el error es no haber aprendido después de la caída. Porque cada traición, por dura que sea, te revela algo que no veías. ¿Quién eres tú sin los demás? Y lo que puedes construir sin depender de sus aplausos. Nietzsche también lo dijo. El dolor no es castigo, es formación, es fuego que forja, y solo los que cruzan ese fuego sin quebrarse son los que luego caminan sin miedo. Vivimos en una sociedad que idolatra el afecto, la validación externa, la necesidad constante de ser vistos, aceptados, celebrados.
Pero esa necesidad es una trampa. Es un ancla disfrazada de red. Y mientras sigas buscando sostén en promesas ajenas, estarás expuesto a caídas inevitables. Maquiavelo te propone otra ruta, la ruta de la lucidez, donde ves la realidad como es, no como te gustaría que fuera, donde te rodeas de vínculos, sí, pero sin depender emocionalmente de ellos, donde entiendes que en el tablero del poder cada alianza es provisional, cada gesto puede ser parte de una jugada, y que quien no ve eso termina siendo una ficha, no un jugador. Por eso, si alguna vez te rompieron por confiar, no lo veas como un error. Míralo como la señal de que empezaste a jugar en serio, porque solo quien ha sido traicionado y ha seguido en pie está listo para lo que viene después. La cima no está llena de afectos sinceros, está llena de silencio y de viento frío, pero también está llena de claridad, y esa claridad, aunque solitaria, es libertad. Si sientes que todo esto resuena dentro de ti, quédate, porque lo que viene no es más dulce, pero sí más verdadero. Y ahí, en esa verdad sin adornos, comienza tu verdadera fuerza. Desde que somos pequeños, nos repiten una y otra vez que tener un amigo es tener un tesoro, que la amistad verdadera resiste cualquier prueba, cualquier distancia, cualquier golpe, pero nadie nos advierte que ese tesoro es frágil, que su brillo muchas veces depende más de la utilidad que representas que del afecto que inspiras. Maquiavelo lo sabía y no tenía reparos en decirlo. Él no escribía para reconfortar, escribía para revelar. En su mirada no hay espacio para los adornos emocionales. Las alianzas existen mientras son útiles. Cuando dejan de serlo, se desvanecen como humo. ¿Te suena familiar? Es porque lo has vivido. Porque todos, en algún momento, fuimos ese que creyó que la amistad era un refugio y terminó descubriendo que era solo una sala de espera entre conveniencias. No se trata de despreciar los vínculos, sino de no idealizarlos. Porque en el juego del poder, lo que cuenta no es cuán buena persona seas, ni cuánto diste, ni cuántas veces estuviste ahí. Lo que cuenta es si aún eres funcional para el proyecto, el ascenso o el interés del otro. Y si dejas de serlo, simplemente desapareces de su ecuación emocional. Y duele. Duele porque muchos todavía creen que la lealtad es un valor inquebrantable, que los lazos profundos no se rompen. Pero la historia, la personal y la colectiva, está llena de pruebas de lo contrario. Porque cuando entra en juego el poder, el prestigio o la posibilidad de avanzar un escalón más, la amistad tiembla y muchas veces cae. Lo más peligroso de todo esto es que no lo ves venir. No llega con una declaración frontal ni con una discusión. Llega disfrazado de indiferencia. Se presenta en forma de un consejo tibio cuando necesitabas fuego, en un silencio prolongado cuando buscabas una voz. Y tú, aferrado a la idea romántica de la lealtad, tardas en entender que la herida ya está hecha. Que lo que creías sólido era, en realidad, un pacto no verbal de conveniencia que expiró. Maquiavelo, en su brutal honestidad, no te decía que renuncies al afecto, sino que lo observes con inteligencia, que no pongas en manos ajenas tu equilibrio, tus planes, ni tu fe. Porque el ser humano, cuando tiene que elegir entre salvarte o salvarse, casi siempre se salvará, y no con odio, con lógica, con ese instinto frío que se activa cuando lo importante está en juego. Así que si alguna vez sentiste el filo de una traición en el momento menos esperado, no lo tomes como un accidente trágico. Tómalo como una parte inevitable del juego, como una señal de que entraste en un terreno donde ya no basta con tener buenas intenciones. Tienes que tener ojos abiertos, y no para odiar, sino para protegerte, porque cada traición que logres superar sin quebrarte te hace más fuerte, más lúcido, más difícil de manipular.
La clave no está en endurecer el corazón, sino en afinar la vista, en desarrollar la capacidad de ver más allá de lo evidente, de anticipar movimientos, de entender que la sonrisa puede ser un disfraz y el elogio una táctica. No para vivir en paranoia, sino para dejar de vivir en ilusiones. Porque si sabes que cada relación humana tiene un componente de intercambio, ya no te duele tanto cuando se rompe. Porque ya lo veías venir. No es cinismo, es madurez. Es dejar de poner tu estabilidad en promesas que nadie puede garantizar. Es aceptar que incluso el más leal puede cambiar de bando si sus intereses así lo exigen, y que eso no siempre te convierte en la víctima. A veces solo estabas en el lugar equivocado del tablero cuando él decidió moverse. La mayoría de las personas no soporta esta verdad. Se aferran a la fantasía de que el amor y la amistad son incondicionales, eternos, inmunes al cambio. Pero en la cima, cuando las luces se apagan y los discursos se terminan, te das cuenta de que lo único que queda es tu propia fortaleza, porque ahí no hay vítores sinceros ni abrazos eternos. Hay viento y soledad, y la necesidad de seguir caminando sin que nadie te impulse. Maquiavelo lo comprendía a la perfección. No se trata de no tener vínculos, se trata de no depender de ellos, porque el verdadero poder no es la influencia sobre otros, es la independencia interna. Es saber que, si mañana todos se van, tú sigues en pie, que si mañana ya no eres útil para nadie, tú sigues valiendo para ti. Nietzsche también lo decía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero ese porqué tiene que ser tuyo, intransferible. No puede nacer de la aprobación de otros, ni del aplauso, ni del acompañamiento, porque todo eso puede desaparecer. Y si desaparece y tú también te desmoronas, entonces nunca fuiste fuerte, solo estabas sostenido por otros. Esta es la gran lección que muchos tardan en aprender, que la soledad, por incómoda que parezca, no es el enemigo. Es la condición mínima para construir una verdadera libertad. No te aísles por odio, hazlo por claridad. No desconfíes de todos, pero tampoco te confíes a cualquiera. Aprende a leer entre líneas, a detectar patrones, a reconocer cuando una alianza ya cumplió su ciclo, porque en este mundo los vínculos eternos son una excepción, no la regla. Y vivir como si fueran lo contrario solo te prepara para más heridas. Así que si estás pasando por un momento de ruptura, de decepción, de traición silenciosa, míralo como lo haría Maquiavelo. No como una tragedia, sino como una clase magistral, como una oportunidad para recalibrar tu enfoque, tu círculo, tu manera de moverte, porque cada caída es también una limpieza. Un recordatorio de que quien sobrevive no es el más querido ni el más dulce, es el más consciente, el que sabe cuándo alejarse, cuándo callar, cuándo dejar de esperar. No para endurecerse, sino para preservarse. No para dejar de sentir, sino para dejar de mendigar lo que no debería ser pedido. Ahí es donde nace la verdadera fuerza. Y si estás dispuesto a seguir, esa fuerza te está esperando. Hay una idea equivocada que arrastramos como una carga silenciosa. Creer que la traición es una anomalía, un error que ocurre muy de vez en cuando en un mundo donde supuestamente reina la bondad. Pero basta abrir los ojos para entender que no es así, que la traición es parte del sistema. No surge del caos, surge del cálculo, y quien no lo entiende está destinado a ser arrasado por su propia ingenuidad. Las grandes traiciones que marcaron la historia no nacieron de la furia, sino de la conveniencia. Julio César no cayó por la ira de Bruto, sino porque su presencia ya no encajaba en los intereses de los suyos. Así funciona el poder. Así funciona la vida cuando los intereses están sobre la mesa. Las relaciones entonces dejan de ser puentes emocionales y se convierten en acuerdos implícitos, pactos silenciosos que duran,
hasta que dejan de convenir. Por eso Maquiavelo nunca fue un pesimista desesperado, fue un observador lúcido. Entendía que la verdadera amenaza no viene de los enemigos declarados, porque esos se anuncian. Viene de los cercanos, de aquellos que conocen tus debilidades, tus planes, tus miedos, de quienes un día llamaste aliados y mañana se dan la vuelta sin siquiera mirar atrás. Y no por maldad, por estrategia, porque así como tú proteges tus intereses, ellos protegen los suyos. Nietzsche lo llevó aún más lejos al afirmar que solemos ser más crueles con nuestros amigos que con nuestros enemigos, porque depositamos en ellos expectativas que no tienen cómo cumplir, porque les exigimos lealtades que quizás nunca prometieron. Y cada vez que esas expectativas no se cumplen, nace un resentimiento sordo que, con el tiempo, se convierte en una puñalada inevitable. Queremos ser amados, aceptados, celebrados, pero también queremos poder, crecimiento, avance. Y esas dos necesidades rara vez caminan juntas por mucho tiempo. Tarde o temprano, tendrás que elegir. O sigues avanzando y aceptas que dejarás vínculos atrás, o te quedas donde estás, atrapado en la nostalgia de una lealtad que probablemente ya se rompió hace tiempo. No es fácil, porque aceptar esto no solo implica ver con claridad a los demás, implica mirarte a ti también, reconocer que tú, en algún momento, también fuiste parte del juego, también te moviste por interés, también diste la espalda cuando algo dejó de servirte. Y está bien, no es crueldad, es humanidad. Es la naturaleza del juego cuando está en juego algo más grande que el afecto, la supervivencia. Por eso, cuanto antes comprendas que no se trata de ser el más amado, sino el más lúcido, más preparado estarás para jugar este juego sin perderte en el proceso. Porque la pregunta no es si puedes confiar plenamente en alguien. La respuesta es clara: no. Y no porque todos sean traidores, sino porque todos son humanos. Y la lealtad absoluta no es compatible con la naturaleza humana. Maquiavelo no escribió para decirnos que el mundo era oscuro. Lo hizo para enseñarnos a caminar en esa oscuridad con los ojos bien abiertos. Y una de las primeras cosas que debes aceptar es esta: la confianza ciega es una trampa. La soledad, aunque duela, puede ser el terreno donde nace tu verdadera fortaleza. Porque cuando comienzas a destacar, a romper moldes, a escalar jerarquías, te conviertes en un reflejo incómodo para los demás. Tu ascenso les recuerda lo que ellos no hicieron, lo que dejaron pasar. Y entonces, lo que antes era apoyo sincero, se convierte en distancia, en frialdad, en pequeñas formas de rechazo. Y tú, si no estás preparado para esa soledad, te romperás buscando recuperar lo que ya no está. Mendigarás vínculos que ya se rompieron. Te aferrarás a nombres que ya se fueron. Pero Maquiavelo es claro: no hay espacio para la nostalgia en la cima. No es un lugar para coros ni para afectos eternos. Es un lugar donde debes aprender a escucharte a ti mismo en medio del silencio, a sostenerte incluso cuando todo se vuelve inestable, a caminar cuando ya no hay nadie a tu lado. Nietzsche lo resumió con precisión: quien tiene un porqué puede resistir cualquier cómo, y ese porqué tiene que ser tuyo, no prestado, no compartido, tuyo, porque solo así podrás avanzar en este juego brutal, sin venderte, sin quebrarte, sin depender. Si ahora mismo sientes ese vacío, esa ausencia de apoyo, no lo veas como una condena. Velo como una señal de que estás entrando a un terreno distinto. Uno donde ya no juegas por aceptación, sino por propósito. Donde no buscas garantías externas, sino claridad interna. Y en ese espacio, la traición deja de ser un golpe mortal y se convierte en una herramienta. Deja de exigir garantías. Deja de buscar fidelidad donde solo hay conveniencia.
Abrázate a ti mismo con la certeza de que el único compromiso que importa es el que haces contigo. Si este mensaje encendió algo en ti, si sentiste que removió heridas o encendió una chispa que no sabías que estaba ahí, quédate, porque aún hay más por descubrir. Pero ya no desde la ilusión, desde la lucidez, desde esa fuerza silenciosa que nadie ve, pero que sostiene a los que verdaderamente están listos para lo que pocos se atreven a enfrentar.